Una investigación de Profeco publicada en su revista del consumidor documenta que varios productos de atún enlatado disponibles en supermercados mexicanos presentan irregularidades en composición, niveles de sodio y etiquetado que no corresponden con lo que la mayoría de las familias cree estar comprando. ¿Crees que esa lata en tu alacena es proteína saludable y accesible? Lo que documentan análisis de laboratorio independientes no siempre coincide con esa imagen. Algunas latas sueltan al abrirse un olor que investigadores de consumo comparan con agua estancada. Lo que se presenta como pescado es, según análisis de composición documentados, en muchos casos una mezcla de recortes, aditivos espesantes y salmuera artificial, fragmentos que se deshacen como papel mojado y una película viscosa adherida a la tapa. Para adultos mayores, el riesgo va mucho más allá del mal sabor. Estudios vinculan el exceso de sodio acumulado con presión arterial elevada, daño renal progresivo e incluso complicaciones neurológicas a largo plazo. Y una industria marcada por fraudes documentados, acuerdos de fijación de precios sancionados judicialmente y retiros de mercado internacionales por riesgo de botulismo. Hoy exponemos 5 marcas cuyo historial genera preguntas que muchos consumidores deberían hacerse antes de meter la lata al carrito, y al final, 2 opciones que sí respaldan lo que prometen con datos verificables. Quédate hasta el final, porque lo que hay en tu despensa quizás no es tan inofensivo como parece. StarKist. Durante décadas, el atún de la Estrella proyectó una imagen de accesibilidad y confianza en el mercado mexicano. Latas económicas, comidas rápidas, proteína al alcance de cualquier presupuesto. Pero detrás de la etiqueta hay un historial de decisiones que la mayoría de los compradores no conoce, y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos terminó documentando oficialmente. El caso está en los registros públicos. Esta empresa fue sancionada por un esquema de fijación de precios, una estrategia coordinada y deliberada para inflar los precios durante años en el mercado estadounidense, que también afectó los precios de importación en otros mercados, incluyendo el mexicano. La multa impuesta fue de $100 millones, no un error contable. Una penalización judicial por conducta anticompetitiva probada. Mientras la empresa acumulaba ganancias por encima de lo que el mercado libre habría permitido, los estándares de producción tomaron otro camino. Consumidores en foros de seguimiento de productos reportaron abrir latas esperando trozos firmes de pescado y encontrar una pasta que se deshacía antes de llegar al tenedor. El olor en algunos lotes, según esos mismos reportes, se describió como el de un acuario abandonado al sol, ácido, punzante, difícil de ignorar. Otros documentaron partículas de textura extraña, como si el proceso de producción no hubiera contado con los controles de calidad mínimos esperables en un producto de consumo humano. El perfil nutricional tampoco ayuda a defender la elección. Según análisis de etiquetas disponibles públicamente, el contenido de sodio en una sola porción puede alcanzar hasta 360 miligramos, cerca de una quinta parte del límite diario recomendado por la OMS. Eso es antes de agregar mayonesa, pan o cualquier otro componente del platillo. Para personas que gestionan enfermedades cardiovasculares o con función renal comprometida, ese acumulado por consumo habitual representa, según especialistas en nutrición clínica, un riesgo real que muchos no están calculando. Y hay un ángulo adicional que no aparece en las etiquetas. La OMS clasifica las carnes procesadas en la categoría de carcinógenos grupo 1, la misma clasificación que el tabaco. El atún natural no debería entrar en esa categoría. Pero con los niveles de procesamiento que documentan análisis independientes de esta marca, rellenos, salmueras artificiales y controles cuestionados en múltiples registros de quejas formales, lo que termina en el plató no siempre corresponde al pescado en estado natural. ¿Alguna vez abriste una lata de StarKist y ese olor te hizo dudar? Muchas personas continuaron comiendo, convencidas de que fue solo un lote malo. Cuéntanos en los comentarios cuántos tienen esta marca en su alacena en este momento. Si buscas una alternativa en este rango de precio, incluso en Costco México las opciones de marca propia certificadas muestran mejores resultados en análisis comparativos. Y si un esquema de fijación de precios sancionado con $100 millones es el punto de partida de este conteo, lo que viene a continuación afecta a una marca que muchos mexicanos consideran propia. Dolores, el icono del atún en México. Presente en cocinas del norte al sur del país durante generaciones, con el precio más accesible del anaquel y la familiaridad de una etiqueta que millones de familias reconocen desde la infancia. Pero un estudio comparativo de la revista del consumidor de Profeco reveló datos sobre esta marca que pocas notas periodísticas recogieron. El análisis de Profeco, que comparó múltiples marcas de atún disponibles en supermercados mexicanos, documentó que varias presentaciones de Dolores presentaron contenido de sodio entre los más elevados de las marcas evaluadas, con niveles que en algunos formatos superan los 380 miligramos por porción de 2 onzas, cerca del 22% del límite diario recomendado. El mismo estudio señaló discrepancias entre el peso neto declarado en la etiqueta y el contenido real medido en laboratorio en algunas latas analizadas. No fue el único producto del mercado con este tipo de irregularidades, pero sí uno de los que aparece en los registros de esa revisión. Para los más de 15 millones de mexicanos que viven con hipertensión según datos de la Secretaría de Salud, y para las personas que gestionan enfermedad renal crónica, una de las principales causas de muerte en el país, según el INEGI, ese perfil de sodio en un producto que se consume varias veces por semana, tiene consecuencias que se acumulan silenciosamente, no en una comida, en meses de consumo habitual. Al examinar las latas físicamente, lo que se encuentra con frecuencia no son trozos firmes de pescado, sino fragmentos desiguales en una salmuera densa, que no corresponde a la composición que la imagen de la etiqueta proyecta. El aroma, en algunas presentaciones, incluye un componente que varios consumidores en foros especializados describen como artificial, distante del pescado natural. La comparación directa con atún certificado de captura por línea hace la diferencia visible y audible al olfato antes de probar el primer bocado. Y hay un ángulo de transparencia que la marca no resuelve. El origen del pescado, el método de captura y los estándares de procesamiento no están especificados en el empaque, de manera que un consumidor promedio pueda verificarlos. En la Unión Europea, esa información es obligatoria.
En México, la NOM 051 establece requisitos de etiquetado que no incluyen esa misma profundidad de trazabilidad, lo que permite que marcas como esta operen sin la presión de publicar lo que los consumidores informados necesitan para elegir con criterio. ¿Cuántas familias mexicanas abren esta lata cada semana convencidas de que están eligiendo algo saludable porque el precio es razonable y el nombre es familiar? Cada vez más consumidores informados en México están revisando la etiqueta antes de poner la lata en el carrito. Si el icono del atún mexicano tiene estas inconsistencias documentadas en reportes de Profeco, lo que viene a continuación afecta al producto más vendido en los supermercados del país. Tuni. El nombre más visible en las góndolas de cualquier supermercado mexicano. En Walmart, en Chedraui, en el Oxxo de la esquina. Las presentaciones se multiplican, en aceite, en agua, con vegetales, con chile, versiones light, versiones con limón. Parece que Tuni tiene una presentación para cada consumidor y cada ocasión. Sin embargo, lo que los análisis de ingredientes documentan no siempre coincide con la imagen familiar que la marca proyecta en su publicidad. El primer punto documentado: el contenido de sodio en las presentaciones con salsas y aderezos incorporados. Según análisis de etiquetas comparativos, algunas versiones superan los 400 mg por porción, más del 22% del límite diario recomendado. En un país con los índices de hipertensión documentados en México, consumir este tipo de presentaciones de manera habitual, sin revisar esas cifras, tiene un impacto que pocos consumidores están calculando cuando ven el precio en el anaquel. El segundo punto: la carragenina. Este aditivo espesante, incluido en la lista de ingredientes de varias presentaciones de Tuni con una letra que requiere lupa para leerla, ha sido vinculado en estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares con procesos de inflamación intestinal. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y varios estudios universitarios han documentado ese vínculo, aunque el debate científico sobre umbrales de riesgo sigue abierto. Lo que no está en debate es que el ingrediente está ahí, que no aparece en letras grandes y que la mayoría de los compradores no lo detecta porque nadie acostumbra a leer esa sección en el pasillo del supermercado. Al examinar una lata abierta de Tuni en sus presentaciones más comunes, lo que se encuentra no son trozos firmes de pescado sino fragmentos desiguales en una salmuera densa o en un aceite de calidad cuestionable. El aroma en algunas presentaciones tiene un componente artificial que no corresponde al pescado procesado con estándares mínimos verificables. La diferencia con atún certificado es inmediata y visible. Para familias con niños en edad escolar, en un país que según la OMS tiene los índices más altos de obesidad infantil en el mundo, la combinación de sodio elevado, aditivos documentados y calorías adicionales en las presentaciones con salsas no es una elección nutritivamente neutral. Y para las personas que viven con diabetes tipo 2, que según Cofepris representa más del 10% de la población adulta, esas calorías y ese sodio tienen consecuencias directas en el control glucémico que muchos médicos están documentando en consulta. ¿Revisas los ingredientes de la lata antes de comprarla? Cada vez más consumidores en México están comenzando a hacerlo. Cuéntanos en los comentarios si encontraste algo en la etiqueta de Tuni que te sorprendió. Pero espera, porque si el atún más vendido en México tiene estas preguntas sin respuesta, la siguiente marca añade un nivel de traición que duele más por lo que cuesta. Season, la etiqueta que promete el Mediterráneo y entrega preguntas sin respuesta. A primera vista, el empaque convence. Las palabras en aceite de oliva, en tipografía elegante. El diseño evoca calidad artesanal, orígenes europeos, ingredientes superiores. El precio en el anaquel, considerablemente más alto que el resto, refuerza esa percepción. Pero al desprender la tapa, la narrativa del empaque enfrenta la realidad del contenido. Lo que aparece no es el aceite de oliva dorado de calidad premium que la etiqueta sugiere, es una capa gasosa de apariencia turbia que flota como aceite de segunda categoría. Los fragmentos de pescado se separan en tiras blandas que colapsan al contacto con el tenedor. El sabor, según múltiples reportes de consumidores en plataformas de reseñas verificadas, deja un retrogusto químico que no corresponde ni al pescado natural ni al aceite de oliva virgen extra real. Aquí está el punto que documentan los análisis de consumidores especializados. Los cortes incluidos en estas presentaciones no corresponden a lo que el empaque de imagen gourmet sugiere. Son recortes del proceso de producción masiva vendidos a precio de producto artesanal. Y el aceite, según revisiones independientes publicadas en medios de consumo especializados, no siempre cumple con los parámetros del aceite de oliva virgen extra real, pudiendo estar mezclado con aceites vegetales más económicos cuya presencia no se menciona con claridad en la etiqueta. El perfil de sodio tampoco justifica el precio premium. Una porción de 2 onzas puede superar los 350 mg, prácticamente el mismo nivel que las marcas económicas del conteo. Para adultos mayores que gestionan presión arterial o función renal comprometida, pagar más por la lata no los protege de ese riesgo. Están pagando más y obteniendo el mismo perfil problemático, con una etiqueta más elegante. El contraste con estándares internacionales está documentado. En la Unión Europea, las regulaciones exigen especificación del tipo de aceite utilizado en conservas de mariscos, porcentajes declarados y trazabilidad del origen del pescado. En México, la NOM 051 no obliga el mismo nivel de detalle, lo que permite que marcas que no alcanzarían los estándares europeos de etiquetado sigan en el anaquel sin restricciones equivalentes. ¿Alguna vez compraste una lata premium de atún y el contenido no correspondió al precio? Cada vez más consumidores están documentando esa experiencia en reseñas verificadas. Si una marca que cobra precio de calidad no puede respaldar esa promesa con ingredientes verificables, lo que viene a continuación es diferente en naturaleza a todo lo que vimos antes. Porque no estamos hablando de sodio excesivo, ni de aditivos cuestionados, ni de calidad que no corresponde al precio. Estamos hablando de un riesgo que no tiene olor, no tiene color, y que puede aparecer en una lata que se ve completamente normal. Van Camps. Y aquí está la razón por la que este conteo no termina con mala calidad ni con precios engañosos. El empaque se ve limpio. Las palabras en la etiqueta suenan familiares. En el anaquel, completamente inofensiva. La presentación típica de Van Camps no levanta sospechas en el carrito del supermercado. Eso es exactamente lo que hace al número 1 de este conteo el más grave de todos. La FDA de Estados Unidos confirmó un retiro de mercado de latas de Van Camps por riesgo de botulismo. No es una queja de consumidores ni una reseña negativa.
Es un registro oficial de retiro documentado en los archivos de la agencia regulatoria más grande del mundo. El botulismo no es una intoxicación alimentaria ordinaria. No provoca solo malestar gastrointestinal ni calambres que pasan en unas horas. Según la documentación clínica publicada, puede paralizar, comienza con la musculatura voluntaria y puede comprometer la función respiratoria. Para adultos mayores, para personas con diabetes o hipertensión, o para sistemas inmunes debilitados por tratamientos médicos, las consecuencias pueden ser de una gravedad que ningún otro punto de este conteo iguala. Y aquí está la parte más perturbadora que documentan los registros oficiales del retiro. No habría forma de notarlo, sin olor agrio, sin textura viscosa, sin señales visibles al abrir la tapa. La lata se ve perfectamente normal, el atún se ve perfectamente normal. Podría servirse en un plato, mezclarse en una tostada, ponerse en la lonchera de un niño, sin que nadie en la mesa supiera lo que podría contener. ¿Qué causó el riesgo en los lotes documentados? Tapas de apertura fácil con defectos de fabricación, fallas en el sellado que permitieron el ingreso de aire y crearon las condiciones ideales para el desarrollo de Clostridium botulinum, la bacteria detrás del botulismo. Los avisos de retiro de la FDA listaron los códigos de lote específicos en sus comunicados oficiales. Pero la pregunta real que ese registro plantea es, ¿cuántos compradores verifican los códigos de lote antes de meter la lata al carrito de Soriana o Walmart? La respuesta, en la práctica, es casi ninguno. Lo que los registros documentan es que el producto permaneció en distribución durante un periodo después de que los defectos de fabricación eran conocidos. Los retiros y rediseños representan costos que algunas empresas postergan mientras evalúan la magnitud del problema. En México, COFEPRIS puede emitir alertas cuando estos retiros internacionales se notifican formalmente a través de los canales regulatorios correspondientes, pero el seguimiento en punto de venta no siempre alcanza cada unidad que ya salió del almacén y llegó al anaquel. La muerte por botulismo es rara. Pero cuando ocurre, los registros del CDC y de los organismos equivalentes a nivel internacional documentan un patrón consistente. Conservas enlatadas con defectos de sellado, generalmente sin señales externas de problema. En la Unión Europea, los controles de integridad en tapas de conservas son más estrictos que los estándares mínimos exigidos en el mercado mexicano. Esa diferencia regulatoria existe, está documentada y tiene consecuencias reales para los consumidores en ambos lados de ese estándar. Un consumidor afectado documentó su experiencia en un foro de seguimiento del retiro. Abrí la lata y el sabor era extraño, plano, diferente. La comí de todas formas. Después vi el aviso. Esa frase resume exactamente el riesgo que representa el número 1 de este conteo, invisible hasta que ya es demasiado tarde para haberlo evitado. Si una lata con apariencia completamente normal puede esconder ese riesgo, ¿qué puede hacerse? Revisar la lista de alertas activas de COFEPRIS y el historial de retiros de la FDA toma menos de 2 minutos con un teléfono. Cuando una lata presenta cualquier irregularidad visible, abultamiento, abolladura en la tapa, deformación en el sellado, el riesgo no justifica los 25 o 30 pesos de ahorro. Esos son los 5 casos documentados. Pero existen alternativas reales. Aquí están las buenas noticias. No todo está perdido. Después de 5 marcas con antecedentes preocupantes, existen al menos 2 opciones que no usan los mismos atajos, que respaldan lo que dicen con datos verificables y que merecen un lugar diferente en la conversación sobre atún enlatado en México. Wild Planet. La diferencia empieza antes de que el atún llegue a la lata. La mayoría de las marcas del mercado prueban algunas muestras de un lote para verificar niveles de mercurio. Wild Planet prueba cada pescado de forma individual antes de enlatarlo. No un lote representativo, no una muestra aleatoria del turno de producción, cada pieza. Si un atún no supera los criterios de la marca, que son más estrictos que los de la FDA y comparables con los más exigentes del mercado internacional, no entra en la lata. Sin excepciones documentadas. Ese proceso tiene un costo y no es rápido. Pero es la única forma verificable de garantizar que los niveles de mercurio sean lo suficientemente bajos para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con condiciones crónicas como enfermedad renal o diabetes tipo 2. Para los millones de mexicanos que gestionan alguna de esas condiciones, esta diferencia no es un argumento de marketing, es un dato verificable con documentación pública. La comparación visual es inmediata. Al abrir una lata de cualquiera de las marcas del conteo, lo que aparece con frecuencia es una pasta acuosa con fragmentos irregulares, a veces un olor que genera dudas antes de llegar al plato. Al abrir una lata de Wild Planet, lo que se encuentra son trozos firmes que mantienen su forma, con un aroma limpio que corresponde al pescado natural, sin el componente artificial que caracteriza a las opciones de producción masiva, sin salmuera artificial, sin aceites de relleno, sin carragenina, sin aditivos innecesarios. El proceso de cocción a temperatura más baja preserva proteínas y nutrientes en lugar de destruirlos para acelerar la producción. Los números lo respaldan. El promedio de mercurio documentado en las pruebas publicadas de Wild Planet está por debajo de 0.1 partes por millón, una fracción de lo que registran análisis independientes de las marcas masivas del mercado. La transparencia completa el argumento. Wild Planet publica los códigos de lote, las regiones de captura, los métodos y las certificaciones correspondientes. En un mercado donde la falta de trazabilidad es la norma documentada, esa disposición a mostrar lo que hay detrás de cada lata representa un estándar diferente al que operan las marcas del conteo. Disponible en Walmart México, Costco y tiendas especializadas. El precio ronda los 90 a 130 pesos por lata según el formato, lo que frente a los riesgos documentados hoy representa una diferencia que muchas familias están comenzando a considerar como inversión en salud, no como gasto extra. ¿Cambiarías una lata a la semana por una opción que respalde lo que dice con datos públicos? Cuéntanos en los comentarios. Y si Wild Planet ya está en tu cocina, queremos saber cómo llegaste a elegirla. Pero hay un segundo nombre que merece estar en la misma conversación y que en algunos aspectos va todavía más lejos en transparencia. Safe Catch, el estándar de mercurio más estricto disponible en el mercado mexicano. Si Wild Planet prueba cada pescado individualmente, Safe Catch aplica ese mismo proceso con un límite de mercurio todavía más restrictivo, menos de 0.1 partes por millón por pieza, consistentemente por debajo del estándar de la FDA y comparable con los umbrales más exigentes del mercado europeo. Ningún pescado que supere ese límite llega a una lata de Safe Catch, ninguno. Para los millones de mexicanos que viven con diabetes tipo 2 o para quienes tienen enfermedad renal crónica,
Una de las 10 principales causas de muerte en el país, según el INEGI, la acumulación de mercurio, no es una preocupación abstracta. Los estudios publicados en revistas médicas documentan que el mercurio se acumula con el consumo repetido y puede afectar la función renal, la neurológica y la cardiovascular de manera progresiva. Con SafeCatch, ese riesgo se reduce de forma documentada y verificable. La diferencia visual es tan clara como la diferencia en el proceso. Donde las marcas del conteo muestran pasta o fragmentos irregulares en salmuera densa, SafeCatch presenta trozos de pescado firmes con color y textura consistentes con el pescado real, sin películas aceitosas. Sin olores que generen dudas antes del primer bocado. Sin retrogusto artificial. Parece atún. Huele a atún. Es atún. Sin rellenos. Sin carragenina. Sin aceites de segunda. La lista de ingredientes es corta porque el proceso no necesita ocultar nada con nombres técnicos difíciles de pronunciar. En el contexto de todo lo que documentamos hoy, eso no es un detalle menor. Es la diferencia estructural entre una marca que construye su producto alrededor de lo que cuesta menos y una que lo construye alrededor de lo que el consumidor tiene derecho a recibir. SafeCatch publica los datos de sus pruebas, el origen del pescado por lote y las certificaciones de pesca sostenible correspondientes. Está disponible en Costco México, en tiendas especializadas en productos naturales y en línea con envío a todo el país. El precio ronda los 95 a 140 pesos por lata según el formato y el punto de venta, una diferencia que cada vez más consumidores informados en México están decidiendo que vale la pena. ¿Cambiarías una lata a la semana por una opción que no requiera revisar la etiqueta con lupa para saber qué hay adentro? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Lo que revisamos hoy no es solo sobre el atún, es sobre el derecho a saber lo que hay dentro de lo que se come. Es sobre decisiones de consumo que afectan la salud de manera silenciosa y acumulativa, en un país donde la diabetes, la hipertensión y la obesidad ya son emergencias de salud pública documentadas. Las marcas masivas tienen incentivos para mantener los costos bajos. Los reguladores tienen capacidad limitada para fiscalizar cada lata en cada anaquel de cada Walmart, Soriana y Chedraui del país. Y mientras tanto, millones de familias mexicanas abren latas cada semana sin la información que necesitan para elegir diferente. 5 marcas con antecedentes que generan preguntas serias. Una sancionada judicialmente por fraude de precios. Una con irregularidades documentadas en un análisis de Profeco. Una con aditivos cuestionados en estudios científicos. Una que no cumple lo que promete en su etiqueta premium. Y una con un retiro de mercado por riesgo de botulismo en sus registros oficiales. 2 opciones que sí respaldan lo que dicen con datos públicos y procesos verificables. Ahora tienes los elementos para decidir diferente la próxima vez que estés en el pasillo del supermercado. ¿Cuál de estas marcas te sorprendió más? ¿Cuál está en tu cocina en este momento? ¿Cuál vas a revisar diferente la próxima vez que pases por la sección de conservas? Cuéntanoslo en los comentarios. Queremos saber qué descubriste hoy y qué cambia a partir de ahora. Si esta información te fue útil, si hay alguien en tu familia que consume estas marcas sin saberlo, compártela. Es el tipo de contenido que vale la pena que llegue a quienes más lo necesitan.